Fue un 5 de abril cuando la doctora me daba la noticia de que mi mamá estaba positiva a COVID. Tan solo el hecho de recibir la noticia erizó mi piel y mi corazón empezó a palpitar a más no dar. Y es que hoy en día es más duro que te digan tienes COVID a que te digan tienes cáncer. Esto se debe a que esta enfermedad es una enfermedad nueva a la que nadie estaba preparado para enfrentarla y tiene una mortalidad bastante alta. Los síntomas van variando en las personas y puede que hoy estés y que mañana no se sabe. En cambio, el cáncer es una enfermedad que ya lleva años, ha sido estudiada y que en muchos de los casos suelen tener cura. Y otros pocos quizá no, pero hasta cierto punto te preparan mentalmente para lo que se viene. Y ojo, no estoy discriminando ninguna enfermedad. El primer reto al que tuve que enfrentarme fue decirle a mi madre que los resultados de la prueba eran positivos. Por dentro estaba temblando de miedo, pero no quería que ella se diera cuenta. Y tuve que sacar el valor y las fuerzas de donde no lo sé, para que ella se sintiera segura y que no pasaba nada grave y que saldríamos de esta como siempre. Obviamente ella hizo lo mismo conmigo, no mostrarme que por dentro también sentía miedo. Desde que ella enfermó no paré de orar, incluso ayuné como nunca lo había hecho. Algo muy peculiar que nunca pasaba en mis oraciones era decirle a Dios que hiciera su voluntad en la vida de mi mamá, porque tenía mucho miedo. No es lo mismo decirle al Señor, haz tu voluntad en este trabajo, en este viaje, en estas decisiones. En esta ocasión estábamos hablando del ser que más amaba en la tierra, la persona que me vio crecer, que me cuidó, que me levantó, y estábamos hablando de esa persona que a pesar de mis errores siempre estuvo ahí y nunca dejó de amarme. Desde que ella enfermó no hubo un solo día en que no estuviera al pendiente de ella, incluso los primeros días sin mascarilla, porque aún no sabíamos lo que tenía, y es increíble porque en ese tiempo no fui contagiada. Sin duda Dios fue bueno conmigo, sin embargo la familia de mi hermana no corrió con él la misma suerte. Su familia también se contagió, pero gracias a Dios lograron vencer la enfermedad. Los primeros días de la enfermedad mi madre presentó los síntomas más comunes, fiebre, tos, pérdida de olfato. Transcurrieron los primeros 7 días y pensé, ya la prueba está superada. Los síntomas habían disminuido y se sentía mucho mejor, y esa sonrisa de su rostro seguía tan latente y sus bromas no hacían falta en ese transcurso. Hasta que llegó el día en que todo se pondría mal, el domingo 12 de abril. Como todos los días le llamé y le dije qué necesitaba para poder llevárselo, y ese día respondió que se sentía rara y que se sentía llena. No había desayunado, sin embargo pasé a comprarle sus cosas, llegué a casa, la invité y me senté con ella en el sillón. Se puso a bromear, sin embargo su semblante había cambiado, su semblante se veía cansado y triste, su mirada se notaba perdida y pensativa. Ese día no quería regresarme a casa, sin embargo ella no paraba de decirme, váyase mijita chula, no la quiero contagiar. Si no, ¿quién la va a cuidar a usted? ¿Y quién me va a cuidar a mí? Ese día regresé a casa, me sentía triste y vine a postrarme a orar como todos los días, y me dormí un instante cuando a las 7 de la noche suena el teléfono y me dicen, Jocelyn, su mamá se puso mal. ¿Qué hago? Véngase. En ese instante podía sentir cómo mi corazón se desprendía y llegué a casa. Mi mamá se encontraba mal. Corrimos a un hospital privado donde solo le colocaban medicamentos para calmarle un poco el dolor. Esa noche la pasamos en un hospital, ella en una cama y yo postrada en el suelo, clamándole al Señor por la sanidad de mi madre. No cabe duda que es cierto que los hospitales tienen las oraciones más sinceras.
Al siguiente día tuvimos que sacarla de ese hospital porque no hicieron mayor cosa por ella. Ella no quería irse a un hospital general, entonces la llevamos a casa, donde fue tratada y estabilizada por el médico. Sin embargo, el médico decía que su estado era delicado y que tenía que sacarle exámenes para ver de dónde provenía el dolor. El resto del día ella estuvo estable, comió y estuvo monitoreada por el médico. Al día siguiente amaneció mal, el dolor había aumentado, la llevamos a hacerse los exámenes y nos enfrentábamos a lo peor. De una forma extraña e inexplicable se le había llenado de agua la parte exterior de su estómago. El médico nos dio dos opciones de cómo poder abordarla y tomamos una. La regresamos a casa y se empezó con el tratamiento. Ese día, al ver el semblante de mi mamá, ver la situación por la que nos estábamos enfrentando, con todo el dolor de mi corazón oré nuevamente al Señor, y después de darle vueltas y vueltas y vueltas a mi oración, le dije al Señor que hiciera su voluntad en la vida de mi madre. Ese mismo día, como todas las noches, orábamos en la sala de la casa. Ese día contábamos con un pastor en la línea telefónica. Recuerdo que mi mamá estaba sentada en el sillón orando y yo me encontraba arrodillada a sus pies, cuando de pronto su mano tocó mi cabeza y me dijo: ya no me jales, el Señor ha hablado y ya llegó mi momento. En ese momento sentí como si me hubieran tirado un balde de agua encima. Sentí como el alma se desprendía de mi cuerpo. El amor de mi vida estaba por irse y mi vida con ella. Mi mamá siempre fue una mujer de mucha fe, una mujer que amaba a Dios y que hoy estoy segura que Dios también la amaba a ella. Él siempre respondía a sus oraciones y hasta el último momento de vida de mi madre lo hizo. Y cuando ella me dijo: llegó el momento, sus palabras eran: no llores, hija linda, yo me voy contenta, voy al encuentro con mi Padre Celestial, a esas calles de oro. Al día siguiente mi mamá da su último aliento en mis brazos y pues ya saben el protocolo. El amor que Dios le tenía a mi mamá era tan grande que mi mamá tenía en casa 2 loros a los cuales les había enseñado a cantar cuando los santos marchen ya. En el momento en que ella fallece, los loros empiezan a cantarle ese himno. Ese mismo día el cielo pareciera que se cae de tanta lluvia y granizo, algo que a lo largo de mi vida no había experimentado, y menos en plena Semana Santa, cuando en estas fechas el calor y el sol tienden a ser sofocantes, y normalmente esto no pasa. Y esas lluvias pasaron 2 días seguidos. Hoy estoy segura que el Señor también experimentaba el mismo dolor que mi familia y yo experimentábamos en ese instante, porque Él no es ajeno a nuestro dolor. Él está a nuestro lado incluso cuando más sufrimos, como también sé que por otra parte estaba feliz de recibir a una de sus hijas, una de sus mejores hijas. Una de las lecciones que me dejó mi mamá fue no perder la fe en ningún momento, así como ella no lo hizo. En ningún momento perdió la fe, no renegó, no reclamó, en ningún momento dijo: yo no me quiero ir. Al contrario, se fue agradecida y contenta porque sabía que iba al encuentro con su Padre Celestial, porque sabía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia.